primero, que cuando estamos hablando de proyectos tenemos procesos enmarcados, tenemos que contar con personas y tenemos que contar con la tecnología. Entonces, esos tres elementos deben estar engranados adecuadamente para, que nada se quede por fuera en mi gestión de proyecto. Mi gestión de proyecto es fundamental. Digamos que recuerden que este engranaje debe estar de la mano y cada vez es importante que nosotros podamos amarrar todos estos elementos en el desarrollo de nuestro proyecto. La parte tecnológica es fundamental, pero una gestión de proyectos lleva muchas cosas y por eso para mí este cubo es importante. La perspectiva del cliente, la administración de las funciones, las estrategias que se tienen, cómo se va a planear, entonces la planeación, la ejecución, la viabilidad del proyecto, todo eso se tiene que tener en cuenta, todo debe estar dentro de la gestión de proyectos. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo se hace comunicación? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los requerimientos? Eh, ¿En qué tiempo? Todos estos elementos se conjugan en el desarrollo de lo que nosotros debemos ver en el proyecto. Nosotros no podemos dejar de lado absolutamente nada. Yo considero que es fundamental que nosotros tengamos, digamos que muy de la mano, muy del escenario, muy de lo que nosotros debemos hacer siempre, es el elemento primero, fundamental, entender que en mi equipo trabajan personas. Y muchas veces, pues las personas no mantenemos el entusiasmo todo el tiempo. Entonces hay que, como les decía en algún momento, mirar estrategias cuando vemos que no estamos cumpliendo las metas, cuando vemos que no estamos cumpliendo con los entregables en cada fase del proyecto. Por eso este elemento, este cubo que me permite a mí ver en tres dimensiones, el proyecto me va a facilitar la vida a la hora de poder dirigir adecuadamente un proyecto, ¿no? Hay unos roles en el proyecto que son importantes. El primero es el administrador de proyecto o de ese negocio, como yo lo llamo. El administrador del proyecto, pues digamos que la administración del proyecto es fácil de usar en la medida en que nosotros conozcamos cuáles son lo que les comenté en algún momento, qué habilidades debe tener ese administrador de proyecto, ¿no? Ese administrador de proyectos debe tener una habilidad importantísima que tiene que ver con qué, que tiene que ver con, primero, con saber comunicar, ser un buen comunicador es fundamental, que además debe ser un buen líder, debe ser una persona que tiene buenas habilidades gerenciales, en fin, todos esos elementos que yo a ustedes ya les mostré, pero que quiero resaltar porque para mí son muy importantes. Obviamente luego vienen los miembros del equipo del proyecto. Entonces, ¿quiénes van a ser? Hay veces que los proyectos son pequeños y yo puedo tomar de cada área operacional a alguien. Pero hay proyectos que son macro, como les decía, y vamos a tener mucha gente que va a ser parte del proyecto. Yo lo que digo es, escojamos las mejores personas frente a los perfiles que necesita mi proyecto. Si no tengo esos perfiles al interior, pues habrá que conseguirlos de afuera para que soporte lo que no tengo, pero hay que dejarlo claro. Y obviamente, ¿de dónde salen esos miembros del equipo? De todos los interesados. Ahí viene la administración de recursos humanos basados en cartera y en habilidades, en costos, en todos esos elementos que son importantes para nosotros. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en este gráfico estoy definiendo todo lo que hemos visto durante lo que vimos en el tema de proyectos que se hace fundamental a la hora de tomar esa decisión. Bueno, aquí está nuestro diagrama de flujo que básicamente consiste en expresar gráficamente las distintas operaciones que ponen en procedimiento o parte de este. Ya sabemos que ese diagrama de flujo nos permite determinar algunas cosas importantes frente a lo que vamos a hacer o no vamos a hacer. Eh, Aquí el tema es conocer un poquito
la ejecución de las operaciones, el itinerario, todo el tema de formas. ¿Y para qué es importante eso? Básicamente es importante porque con él puedo determinar qué cantidad de personas necesito. Bueno, en fin, varias cosas me ayudan, es de forma sintética, de forma simbolizada y de forma visible, como yo puedo mirar ese proceso, que son esos tres elementos y esas características que uno debe ver de un flujograma. La presentación que se haga de un sistema o proceso deberá quedar resumido y la aplicación de la simbología, porque voy a volver un poquito en este, y disculpen, me hago un movimiento acá que creo que se me corrió un poco y no puedo mirar, pero déjenme un momento por favor y lo pongo a este lado a ver si así se ve mejor. Como ustedes pueden ver aquí en estos elementos, cada elemento tiene un símbolo y ese símbolo tiene un significado que me permite decir, mire, aquí hay un documento, aquí es una actividad eh, de que me implica recibir más información. Aquí tengo un documento, pero tengo otros documentos soportes. Cada cosa de estos elementos que ustedes ven acá tiene una simbología y obviamente esa simbología tiene un significado. Por eso es importante que esté claro y obviamente pues como ustedes se dieron cuenta de forma visible yo puedo determinar qué es lo que hay. Y pues obviamente, ¿qué es un proyecto? Pues ya lo habíamos dicho, una secuencia bien definida de eventos con un principio y un final identificados que se centran en alcanzar un objetivo claro. Esos elementos que ustedes ven con un color diferente son los elementos de referencia para cuando ustedes vayan a tratar de interiorizar la definición de proyecto. Primero, proyecto obedece a una secuencia. Segundo, que tiene unos eventos y adicional que tiene un principio y un final. Y obviamente que busca alcanzar un objetivo. Antes del comienzo, pues hay que tener claros los objetivos, qué tareas, cuándo comienza, quién se encarga y cuánto tardarán. Eso es como los elementos que nosotros debemos manejar. Entonces, mire lo que yo les decía ahorita con respecto a aquel proyecto. El proyecto se tiene que dar dentro del costo, cumpliendo los objetivos y dentro de un tiempo. Estos requisitos son los fundamentales de un proyecto. Dentro del costo, cumpliendo el objetivo y dentro del tiempo. Cumpliendo los objetivos con calidad, ¿no? Que es para dejar claro ese concepto en medio de ese elemento. Entonces, lo peor que nos puede pasar es que mi costo se eleve y ahí matamos cualquier proyecto. Otra cosa que nos puede pasar es que tenemos el costo, tenemos el objetivo, pero el tiempo no lo cumplimos. Cada vez que metemos una actividad nueva y no está reglamentada, no está pasada después de mi línea base, no está pasada por la Junta Revisora de Cambios, pues es muy probable que el tiempo se extienda. Y eso hace que yo ya no cumpla. Entonces, este concepto es muy importante y esto lo expliqué, pero que pensé que gráficamente hoy lo podía dejar como más visible para que ustedes lo tuvieran más a la mano. Ya dijimos que el proyecto, como todos los elementos, pues lo primero que busca es planificar, organizar, administrar tareas y recursos para alcanzar un objetivo concreto, eso está claro. Entonces el plan del proyecto puede ser sencillo o complejo, puede tener las dos condiciones. Sencillo cuando es una cosa básica que vamos a hacer, vamos a cambiar un sistema de circuito cerrado pequeño, no tenemos líos y no estamos enmarcados con otros proyectos. Pero se puede hacer complejo cuando hago parte de un macro proyecto donde tengo muchísimas cosas que instalar, donde tengo muchísimas cosas que implementar y eso me puede generar unas condiciones diferentes y obviamente cada parte del proyecto me va a permitir a mí hacer algunos elementos de juicio que podamos administrar. Luego viene el tema de administrarlo. Entonces, cuando yo administro el proyecto, creo un plan inicial. Ese plan debe ser realista del proyecto. Lo gestiono ese plan y hago tres cosas. Primero, seguimiento del progreso. Luego, en ese seguimiento me permite hacer un ajuste de mi plan si está teniendo algunas desviaciones. Y por último, comunicar ese progreso. Fundamental es esa línea y sobre todo en la parte de ajustar el plan, hay que comunicar los cambios en la programación. Todo esto, si ustedes si se dan cuenta, tiene que ver con la parte de administrar adecuadamente un proyecto y cómo nosotros debemos manejarlo dentro de nuestras organizaciones.